Bienvenido, bienvenida a esta conversación acerca de la historia de éxito de Guillermo Fuentes, un joven guatemalteco que se fue como estudiante y regresó como ingeniero químico a Guatemala, pero que actualmente está trabajando en Oklahoma a cargo de una importante institución estatal que vela por la calidad del tratamiento del agua. Su viaje comenzó en su natal San Pedro Carchá, Alta Verapaz, voló hasta Singapur y después a Estados Unidos. ¿Cómo fue ese viaje y cómo le transformó? De eso justo vamos a conversar. Y prepararse para este análisis ha sido un proceso verdaderamente revelador. Al revisar los materiales, queda claro que las trayectorias de migración académica rara vez son líneas rectas. Tienen, digamos, capas muy profundas sobre el desarrollo profesional, la identidad cultural y, por supuesto, el impacto social. Ok, vamos a analizar esto. Tenemos sobre la mesa un artículo brillante de la revista de soymigrante.com titulado El sueño de Guillermo voló de Carchá a Oklahoma vía Singapur. Lo que atrapa inmediatamente de este texto es que trasciende el formato de un simple reporte de logros. Es una bitácora de vida sumamente detallada. Nos presenta la historia de alguien que tomó la decisión consciente de desarmar su zona de confort, de abandonar la geografía que conocía para volver a ensamblar su identidad en el otro lado del planeta. Y lo más impactante es que todo este movimiento obedece a una semilla plantada en la primera infancia. Lo fascinante aquí es que esta no es solo una historia académica, de acumulación de diplomas o de superar exámenes estandarizados. Se trata de un profundo viaje de resiliencia. Es experimentar un choque cultural masivo que reconfigura la psique y, en última instancia, la búsqueda genuina de un impacto ambiental. Claro. Es observar de cerca cómo la migración funciona como un mecanismo que dota a esa persona de herramientas complejas para eventualmente transformar su entorno de origen. Y todo ese andamiaje psicológico comienza con una figura de autoridad durante su niñez. Fíjate que la fuente narra cómo esa inspiración pura no surgió leyendo un libro de texto, sino a la increíble edad de 4 años. 4 años, imagínate. Sí, resulta asombroso pensar en la claridad que un niño puede tener a esa edad. Guillermo relata este descubrimiento con una convicción total. Él afirma, y cito textualmente, «Siempre quise ser ingeniero, desde los 4 años lo supe». Encontrar una vocación tan temprana y mantenerla intacta es un fenómeno poco común. Y esa certeza tenía un origen muy tangible, que era su abuelo. Exacto. Desde la perspectiva de la psicología del desarrollo, el impacto de una figura paterna, o en este caso, de un abuelo involucrado, marca una huella arquitectónica en la mente infantil. No se trata de una charla vocacional abstracta. El aprendizaje ocurre a través de la observación y el mimetismo. El niño asimila la profesión como una extensión natural del afecto. El artículo detalla precisamente esa dinámica lúdica. Guillermo recuerda esos momentos con una inmensa calidez. Sus propias palabras capturan la magia de esa época. Él dice, «Este instante fue uno que compartí con mi abuelo, la cual es una de las memorias más importantes en mi vida». Jugar con sus cascos, sus reglas en su carro, imaginándome yendo al proyecto, trabajando a su lado, haciendo cálculos. Es una imagen poderosísima. Totalmente. Resulta muy evocador visualizar a un niño pequeño utilizando herramientas de ingeniería a gran escala como si fueran simples juguetes. Y esa imagen lúdica es fundamental porque establece un marco ético, no solo profesional. Al observar a su abuelo, el niño asimila los cimientos del carácter humano. La profesión se convierte en un vehículo para ejercer la integridad. Ajá. Guillermo articula esta transferencia de valores de manera magistral al señalar, citando el artículo, «El ingeniero Guillermo Fuentes Rosales fue una persona que me enseñó lo que significa el trabajo duro, el valor del servicio, altruismo, respeto, humildad, ética y solidaridad. Él es el responsable de mi amor hacia los números, las ciencias y la música». ¡Qué belleza! Es evidente que en esa etapa formativa, las ciencias exactas y el humanismo se entrelazaron de manera indivisible. Y esa base ética es precisamente lo que proporciona el anclaje necesario cuando la narrativa entra en un terreno de gran turbulencia. El texto nos traslada al año 2019. Guillermo tiene 18 años y reside en San Pedro Carchá. Se encuentra a escasos días de obtener su título como perito en computación.
que en el contexto guatemalteco es un grado técnico a nivel de educación media. Su objetivo está completamente definido, tal como él mismo menciona. Quería entrar a estudiar ingeniería en la universidad. Sin embargo, la transición a la universidad presenta una bifurcación inesperada que requiere un análisis muy serio sobre la gestión del riesgo. Guillermo asiste a una conferencia impartida por Flavio Moreno, un ingeniero aeroespacial guatemalteco vinculado a la Universidad de Oklahoma. En este espacio se promueven las becas internacionales de los colegios del mundo unido. Una red educativa global sumamente prestigiosa. Exactamente. En papel representa una oportunidad de oro para cualquier estudiante. No obstante, las condiciones de la beca ocultaban un desafío logístico y psicológico monumental. El detalle técnico de esa beca representaba una barrera enorme. El programa estaba diseñado exclusivamente para cursar el bachillerato internacional. Guillermo plasma la magnitud de este conflicto interno en la fuente al decir: pero eran de bachillerato y yo ya estaba por salir de perito en computación. Si la obtenía, tendría que pasar 2 años de diversificado en algún lugar del mundo. Era como un retroceso. Claro, hay que dimensionar esto. Sí, el término diversificado en Guatemala se refiere a los últimos años de preparatoria. Por lo tanto, aceptar la beca significaba, a nivel administrativo, invalidar su inminente graduación y repetir el ciclo en el extranjero. Psicológicamente, enfrentar un escenario así supone una dura batalla contra las expectativas sociales. Los sistemas educativos tradicionales nos condicionan a percibir el progreso académico como una trayectoria estrictamente lineal. Cualquier retroceso deliberado tiende a ser estigmatizado. Como una pérdida de tiempo. Exacto. Lo verdaderamente notable en el perfil de Guillermo es su capacidad para desvincularse de esa presión. Logra recalibrar su percepción del tiempo, entendiendo que esos 2 años adicionales no representarían un estancamiento, sino una inmersión fundamental para adquirir capital cultural. Esa capacidad de recalibración mental queda plasmada cuando concluye la reflexión sobre su dilema con una frase corta pero contundente. Significaba volver a empezar, pero era una oportunidad. Con esa determinación, participa en el riguroso proceso de selección, compite a nivel nacional y asegura uno de los escasos 4 cupos otorgados al país. Y el destino no es un país vecino, el destino es Singapur. Un cambio abismal. El traslado desde San Pedro Carchá, una localidad enclavada en las montañas de Alta Verapaz, con un ritmo de vida vinculado a la naturaleza, hacia Singapur, uno de los centros financieros y tecnológicos más densos e hiperconectados de Asia, constituye una disonancia cognitiva extrema. El artículo documenta este contraste brutal utilizando las impresiones directas de Guillermo. Él viajó en agosto de 2019 y describe la magnitud de este salto geográfico. Escucha esto. Mi pueblo es pequeño y de pronto me veo en un país de rascacielos, de intensa economía, todo moderno. El centro de estudios era como una universidad, en un ambiente de mucha exigencia académica. Es pasar de una comunidad cercana a una metrópolis de eficiencia global. Y más allá del impacto visual, emerge el obstáculo más formidable en cualquier proceso de migración educativa, que es la barrera lingüística. Intentar asimilar conceptos complejos en materias como física o matemáticas superiores ya es difícil en tu lengua materna. Sí, claro. Hacerlo en un entorno donde el inglés funciona como el idioma franco, bajo la presión de mantener estándares de excelencia, puede generar un aislamiento paralizante. Y el texto es muy transparente respecto a esta vulnerabilidad. Guillermo no oculta la dificultad inicial. De hecho, la expone con total franqueza, al admitir: yo no contaba con un nivel de inglés avanzado, estaba perdidísimo. Estar literalmente perdido en un idioma extraño, a miles de kilómetros de la familia, con una diferencia horaria terrible, obliga a una adaptación emocional tremenda. En la literatura sobre el fenómeno migratorio, este periodo se conoce como la fase de desintegración cultural. El individuo experimenta una sensación abrumadora de incompetencia porque las herramientas de comunicación que funcionaban en su país de origen quedan obsoletas de la noche a la mañana. Es duro. Es durante estos valles emocionales donde la tentación de abandonar el proceso alcanza su punto más alto. Y el protagonista de esta historia reconoce haber sentido el peso de esa corriente adversa. Él confiesa: uno tiene esos momentos en que quiere tirar la toalla, pero recordar de dónde uno viene lo motiva.
Esa simple pero poderosa conexión mental con sus raíces operaba como su principal motor de resistencia. Para evitar que la soledad lo consumiera, comenzó a involucrarse activamente en clubes de música y danza. Utilizando las expresiones folclóricas de Guatemala como un puente. Exactamente. Implementar las propias tradiciones en un entorno extranjero funciona como un ancla psicológico. No se trata simplemente de nostalgia, es una estrategia activa de preservación de la identidad. Al enseñar a otros sobre su cultura, reafirman su propio valor en un espacio donde se sentían carentes de voz. El artículo recoge una reflexión que sintetiza maravillosamente esta estrategia. Guillermo menciona: uno va encontrando cómo defenderse de esos momentos a través de la memoria y de abrazar lo nuevo. Resulta fascinante observar esta dualidad, utilizar la memoria ancestral como escudo protector, pero manteniendo los brazos abiertos hacia la innovación. Una combinación poderosa. Con esta fórmula, logra atravesar el programa, enfrentando además el aislamiento global de la pandemia, para finalmente graduarse y poner su mirada en la educación superior en Estados Unidos. Y ahí, el inicio de la etapa universitaria marca el comienzo de un nuevo ciclo de adaptación. Tras un periodo de incertidumbre y de enviar múltiples solicitudes, la Universidad de Oklahoma se convierte en el escenario de su formación como ingeniero. Es una etapa donde convergen la perseverancia y la convicción. Él describe esa transición con una clara conciencia de su propia capacidad. Cito: yo sentía que mis notas no reflejaban mi potencial. Lo que necesitaba era una oportunidad. Ingresa a Ingeniería Química con especialización en el área ambiental. Y el idioma, que fue un desafío en Singapur, se convierte en su herramienta principal en Estados Unidos. Es un claro ejemplo de cómo el capital cultural adquirido mediante el sacrificio inicial rinde dividendos años después. Sin embargo, el éxito universitario no dependió únicamente de lo académico. La construcción de una red de apoyo social resulta indispensable para sostener el rendimiento en el extranjero. La fuente hace especial énfasis en la importancia de esa comunidad. Guillermo recuerda su llegada al Estado con profundo aprecio, diciendo: encontré a guatemaltecos en Oklahoma y fue como estar en familia. Me ayudaron mucho todo el tiempo y estoy siempre agradecido. Esa solidaridad es vital. Fue fundamental durante los extenuantes años de laboratorio, pero la historia acelera su ritmo dramático justo al momento de la graduación, introduciendo un elemento de inmensa presión burocrática. Aquí es donde todo se vuelve crítico. El sistema de inmigración de los Estados Unidos establece normativas sumamente estrictas para los estudiantes internacionales. Al graduarse, existe un programa llamado OPT, que permite a los egresados trabajar en su campo de estudio. El desafío radica en que el gobierno otorga un margen implacable de exactamente 90 días para encontrar un empleo calificado. Un reloj de arena. Exacto. Si el contador llega a cero sin un contrato firmado, el individuo debe abandonar el país inmediatamente, independientemente de sus méritos académicos. Un plazo de 90 días parece manejable en teoría, pero intentar insertarse en la industria de la ingeniería química como extranjero recién graduado transforma ese periodo en una cuenta regresiva sofocante. Las semanas avanzaban y las respuestas a sus aplicaciones eran negativas o inexistentes. Ante este escenario, Guillermo tomó una decisión táctica fascinante: regresar a Guatemala para reconectar con su entorno mientras continúa la búsqueda de empleo a distancia. ¿Retorna a Alta Verapaz? Sí, colabora en investigaciones sobre humedales artificiales y, sobre todo, busca refugio en la gastronomía local. Retornar a los sabores de la región de origen es un método comprobado para la regulación del sistema nervioso. Los alimentos tradicionales reducen los niveles de cortisol generados por la incertidumbre migratoria y laboral, proporcionando una sensación temporal de seguridad. La descripción de ese reencuentro culinario es uno de los pasajes más vívidos del artículo. Guillermo relata: lo primero que comí al aterrizar fue pollo campero, porque llegué de noche. Pero ya en mi pueblo no podía dejar de comer caquic, y el desayuno con frijolitos, huevito, quesito, platanitos fritos me devolvió el ánimo. Todo tenía sentido. ¡Qué delicia! Ese plato, el caquic, que es un caldo ancestral de pavo tradicional de la cultura quechí, funcionó como un reinicio mental necesario. Sin embargo, la pausa restauradora en Guatemala ocurría mientras el reloj legal del Departamento de Inmigración seguía su curso inexorable. La narrativa nos sitúa en el día 80 de los 90 permitidos.
Faltando apenas 10 días para perder su estatus legal, Guillermo recibe la notificación de una entrevista presencial y toma un vuelo de regreso a Estados Unidos. La fuente detalla el nivel de vulnerabilidad de ese momento. No había nada seguro. Iba a la entrevista sin saber si me iban a dar la plaza. Si no me la daban era gastar un pasaje por gusto. Mi familia, sobre todo mi mamá, me animó. Una amiga me prestó su sofá para dormir. Imagina la escena. La imagen de un ingeniero químico altamente capacitado durmiendo en un sofá prestado, invirtiendo sus últimos recursos en un boleto de avión, ilustra la realidad no romantizada del esfuerzo migrante. Representa una inversión colectiva de esperanza. La familia y las amistades asumen parte de la carga emocional y logística, apostando todo a una sola oportunidad laboral en un mercado altamente competitivo. Tras realizar la entrevista, la empresa no emite una respuesta inmediata, sumiendo la situación en un suspenso absoluto. Él documenta la precisión milimétrica de esta etapa final. La entrevista final fue en el día 88 de 90. Día 88. Faltarían escasas 48 horas para que un tecnicismo burocrático anulara años de formación en dos continentes distintos. La presión psicológica de esperar una llamada telefónica bajo esas circunstancias es francamente incalculable. Y el desenlace de esta tensión acumulada llega literalmente en el último momento. El artículo recoge la resolución con estas palabras. La oferta llegó 3 horas antes de que venciera el plazo. No lo podía creer. Lloré de la alegría, porque fue un proceso sufrido, pero valió la pena arriesgar. 3 horas. Que la confirmación de su empleo llegara a tan solo 3 horas de tener que abandonar el país demuestra el nivel de riesgo que involucró este trayecto. Y el empleo asegurado tampoco es trivial. Guillermo logra integrarse al Departamento de Calidad Ambiental del Estado de Oklahoma, posicionándose exactamente en la intersección técnica y ecológica donde aspiraba a generar un impacto tangible a través de la ingeniería. Su labor actual implica una responsabilidad medioambiental directa y medible. Él mismo explica la naturaleza de sus funciones. Actualmente dedico a supervisar que lo que se descarga a los ríos cumpla ciertos parámetros. Es muy importante evitar la contaminación de las fuentes de agua. Detenerse a examinar la complejidad de este trabajo es clave. Monitorear los parámetros de descarga en cuerpos hídricos requiere un conocimiento profundo. Se trata de aplicar el rigor científico para garantizar la salud pública y el equilibrio de los ecosistemas fluviales, evitando procesos de degradación irreversibles. La trascendencia de la historia de Guillermo se cristaliza al comprobar que su visión técnica no se circunscribe a las fronteras de Oklahoma. Al entender los sofisticados sistemas de tratamiento, su perspectiva se vuelca inmediatamente hacia la crítica situación medioambiental de su país natal. La fuente revela su anhelo por trasladar estas soluciones a Guatemala. Un sentido de urgencia innegable. Sí, él lo expresa así. No deberíamos esperar estar en crisis. Me gustaría poder aportar lo que he aprendido aquí para empezar a tratar mejor las aguas residuales en Guatemala, y así cuidar los ríos que lamentablemente hoy son desagües. Preferirse a los ríos como desagües constituye un diagnóstico severo pero necesario de la infraestructura ecológica en muchas regiones. Poseer la capacidad técnica para diagnosticar el problema y simultáneamente tener la voluntad ética de retornar ese conocimiento al lugar de origen es el reflejo más claro de los valores infundidos en su primera infancia. Es aquí donde la arquitectura de esta narrativa completa su ciclo. El viaje transcontinental, el rigor de la química y las presiones migratorias encuentran su punto de anclaje final en el consejo original de su abuelo. A lo largo del artículo, Guillermo evoca repetidamente la frase que sirvió como faro durante toda su travesía. Uno puede llegar muy lejos. Y resulta innegable que ha materializado esas palabras. El cumplimiento de esa promesa intergeneracional queda documentado de manera sublime en los momentos previos a la obtención de su título universitario, cerrando la brecha entre el niño que jugaba con cascos de construcción y el profesional consolidado. El texto nos comparte el mensaje que Guillermo hizo público en la víspera de su graduación profesional. A pocos minutos de subir mi último proyecto en la carrera, a punto de entrar a exámenes finales, 2 semanas antes de graduarme, espero que desde donde esté, mi abuelo se sienta orgulloso. Lo que daría por poder abrazarle y mirarle a los ojos para decirle: lo logré. Hay otro ingeniero Fuentes en la familia.
Es un tributo directo a la figura que trazó el plan original de su futuro. Al sintetizar los elementos de este análisis, emerge una reflexión profunda sobre la dinámica del conocimiento en la era global. El concepto de fuga de cerebros parece estar evolucionando hacia una circulación de conocimiento. Casos como este demuestran que el verdadero éxito no es solo llegar a una meta profesional, sino mantener viva la conexión con las raíces y usar el conocimiento adquirido para soñar con un mejor futuro para las comunidades de origen. Esa evolución del conocimiento plantea un escenario sumamente interesante para la reflexión final. Resulta provocador cuestionarse qué pasaría si se crearan más vías estructuradas para que aquellos talentos que se han formado en el extranjero pudieran implementar sus conocimientos técnicos directamente en los desafíos ambientales locales. Imaginar el impacto inmediato de canalizar la experiencia técnica hacia la recuperación de los ecosistemas locales abre la puerta a soluciones estructurales que hoy parecen inalcanzables. Sin duda, es una perspectiva que invita a replantear cómo valoramos y recuperamos el talento migrante. E innovación, así como de grandes valores familiares, proviene de la sección Éxitos de la revista de soymigrante.com, donde reconocemos las voces y los caminos de los migrantes guatemaltecos. Pero nuestra misión va más allá de contar historias a través de Mercado, nuestro espacio de productos hechos a mano. Empoderamos a artesanos en Guatemala con productos que preservan la tradición, abren oportunidades económicas y contribuyen a reducir la migración forzada. Tú también puedes apoyar esta visión eligiendo lo hecho a mano en el mercado de soymigrante.com. Gracias por la atención. Esta historia debería ser de inspiración para niños y jóvenes acerca de que ningún sueño es demasiado grande, de que no existen imposibles y de que siempre hay algo más por lograr en la vida. Guillermo Fuentes es la prueba viviente. Hasta la próxima.